Mi nombre es Isabel, y mi vida, hasta hace poco, se asemejaba a un guión mal escrito donde la protagonista era una marioneta, movida por los hilos invisibles de la aprobación ajena. Y es que la búsqueda constante de la validación, sobre todo la de mi madre, Sofía, fue el motor que impulsó cada una de mis decisiones, cada uno de mis pasos, cada una de mis relaciones. Sofía era la arquitecta de mi mundo, una mujer de carácter imponente, éxito arrollador y una visión, a veces implacable, de lo que debía ser una vida perfecta. Criada bajo su mirada escrutadora, me convertí en una experta en complacer, en anticipar sus deseos, en sacrificar mis propios anhelos en aras de su aprobación. La suya era una admiración que anhelaba, pero que jamás sentí completa. Mi relación con Javier, mi novio, se presentó como un oasis en el desierto de mi vida. Él era todo lo que mi madre siempre había deseado para mí, guapo, carismático, ambicioso y con una aparente solvencia económica que deslumbraba a cualquiera. En sus ojos, veía una admiración que me hacía sentir especial, una atención que llenaba el vacío que mi madre siempre había dejado. Sus palabras eran dulces melodías que acallaban las voces de mi inseguridad y sus gestos, suaves caricias que sanaban las heridas de mi alma. En su abrazo encontraba un refugio seguro y en su compañía, la ilusión de una vida de amor y felicidad. Javier no solo conquistó mi corazón, sino también el de mi madre. Sofía lo veía como un igual, como su confidente, como el hijo que siempre había soñado tener. Sus reuniones eran frecuentes y sus conversaciones, prolongadas y misteriosas. Susurros compartidos y miradas cómplices se volvieron habituales, dejándome a mí en un segundo plano, como una espectadora de mi propia vida. Las cenas familiares se convirtieron en debates sobre negocios y planes futuros, donde yo era una simple oyente, una invitada a mi propia casa. Su relación me generaba un profundo malestar, una extraña sensación de exclusión y desconfianza. Mi madre, además de su control emocional, ejercía un férreo control sobre mis finanzas. Desde que era niña, ella se encargó de mis cuentas bancarias, de mis ahorros y de mis gastos, argumentando que lo hacía por mi bien, para protegerme de los errores y los peligros del mundo. Al principio, lo aceptaba como una muestra de cuidado, pero con el tiempo, esa protección se transformó en una jaula, en un impedimento para mi independencia y mi crecimiento personal. Nunca tuve la valentía de enfrentarla, por miedo a perder su aprobación y su cariño, pero en mi interior, sentía que mi vida se reducía a un guión escrito por ella, sin posibilidad de improvisación. Javier, con sus palabras suaves y sus consejos, bien intencionados, reforzaba esa dependencia de mi madre, argumentando que ella era una mujer sabia y que debía seguir sus consejos. Al mismo tiempo, me animaba a tomar el control de mi vida, a independizarme, pero sus palabras sonaban vacías, como una doble cara de una misma moneda manipuladora. Sus palabras, al final, no eran más que otro lazo que me ataba a sus redes de control. La propuesta de matrimonio de Javier fue como una explosión de fuegos artificiales en medio de la oscuridad de mis dudas. La emoción, la alegría y la ilusión se mezclaron con una extraña sensación de inquietud, de que algo no encajaba del todo. Le dije que sí, pero la sensación de que mi vida se escapaba de mis manos era cada vez más fuerte. Los preparativos de la boda, acelerados y descontrolados, fueron un claro ejemplo de mi falta de control. Mi madre y Javier, como si de un equipo se tratara, se encargaban de todos los detalles, sin tenerme en cuenta, sin preguntarme por mis gustos ni mis deseos. Todo se movía tan rápido, tan vertiginosamente, que me sentía como una hoja a la deriva en un torbellino. La sombra de un mal presagio, cada vez más marcada, comenzaba a invadir mi corazón. Los meses que precedieron a la boda se convirtieron en una pesadilla, un laberinto de señales contradictorias, de palabras vacías y de gestos fingidos. La relación entre mi madre y Javier se había transformado en una alianza inquebrantable, una conspiración silenciosa donde yo era la víctima invisible. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, sus conversaciones más susurradas y sus miradas, más cómplices. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más aislada, más excluida y más confundida, como si mi vida se hubiera convertido en un teatro donde yo era solo una espectadora de mi propia tragedia. Un día, mientras intentaba organizar el caos de mi habitación, encontré un viejo cuaderno de mi madre, escondido en el fondo de un cajón olvidado. La curiosidad, aquella que siempre había reprimido, me empujó a abrirlo y a leer sus notas. Lo que encontré en aquellas páginas fue una verdad aterradora, una revelación que destrozó mi mundo por completo. Mi madre y Javier habían estado conspirando para dejarme sin nada, para robarme mi vida y mi futuro. Las notas detallaban cómo habían planeado mi boda,
cómo iban a manipular mis finanzas y cómo iban a deshacerse de mí una vez que hubieran obtenido todo lo que querían. La traición me golpeó con la fuerza de un huracán, dejándome sin aliento, sin voz y sin lágrimas. Las palabras de mi madre, tan frías y calculadoras, me revelaron la verdadera naturaleza de su relación con Javier. No era admiración ni amistad, sino una alianza de conveniencia, un pacto de codicia donde yo era solo un peón, un objeto desechable. Las palabras de Javier, tan dulces y seductoras, se transformaron en veneno, en un recordatorio constante de su doblez y su falta de escrúpulos. El shock inicial dio paso a una rabia silenciosa, a una determinación férrea que comenzó a crecer en mi interior. Ya no era la marioneta que ellos creían que era, sino una mujer decidida a luchar por su vida, por su libertad y por su dignidad. A partir de ese momento, decidí que debía actuar con cautela y con inteligencia, fingiendo que no sabía nada, que seguía creyendo en su amor y en su lealtad. Pero por dentro, la determinación me consumía. Decidí registrar cada conversación, cada mensaje y cada encuentro. Busqué asesoramiento legal de manera discreta, reuniendo pruebas que pudieran exponer su engaño ante la justicia. Me convertí en un espía de mi propia vida, observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras y guardando cada prueba para el momento oportuno. En una conversación fingidamente casual con Javier, lo interrogué sobre sus planes para el futuro y él, sin sospechar nada, me reveló sus planes de inversión. Hablaba de un negocio inmobiliario en el que planeaba utilizar mis ahorros. En una cena familiar con mi madre, ella, con su habitual tono de control, me habló de la necesidad de organizar mis documentos y de firmar algunos papeles para asegurar mi futuro. Sus planes eran tan claros como su crueldad y su codicia. Sus acciones, lejos de parecerme inteligentes, me hacían recordar a la de dos niños que intentaban hacer una travesura sin anticipar las consecuencias. Reuní toda la información, las grabaciones, los mensajes, los documentos y las presenté a un abogado honesto y competente. Él, al leer cada documento, escuchar las conversaciones grabadas y ver la magnitud del engaño, me juró que me ayudaría a desenmascarar a mi madre y a Javier, a llevarlos ante la justicia. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la verdad estaba de mi lado. Los días siguientes transcurrieron en una falsa normalidad, donde las sonrisas, las palabras amables y los gestos de cariño eran solo una farsa. Pero mi mirada atenta y mi corazón, que había aprendido a no dejarse engañar, detectaban la frialdad y la hipocresía que se escondía tras cada una de sus acciones. Los preparativos de la boda continuaban, la selección del vestido, la degustación del banquete y la elección de las flores, eran como los preparativos de una obra de teatro donde la función estaba predestinada a fracasar. Cada detalle de la boda, que antes me había ilusionado, se había transformado en un recordatorio de la traición y el dolor que me aguardaba. La iglesia, el vestido blanco, el anillo de compromiso, los votos de amor eterno, eran como símbolos de una farsa que estaba a punto de explotar. A pesar de la angustia y la incertidumbre, me sentía más fuerte y decidida que nunca. Había dejado de ser una marioneta para convertirme en la protagonista de mi propia historia. La búsqueda de justicia y de libertad se había convertido en mi único objetivo, una meta que estaba dispuesta a alcanzar, sin importar los obstáculos ni los desafíos que tuviera que enfrentar. En secreto, con sigilo, pero con una certeza inquebrantable, me preparé para el día de la boda, el día en que la verdad saldría a la luz y la farsa terminaría. El día de la venganza. El día de la boda amaneció con una falsa promesa de felicidad, un día que se transformó en una farsa que desenmascaró la crueldad de la traición. La iglesia estaba bellamente decorada, los invitados, con sus mejores galas, y la música, suave y melodiosa, mientras mi madre y Javier sonreían con complicidad, actuando como si nada estuviera fuera de lugar. Yo, por mi parte, jugaba a la perfección mi papel de novia ilusionada, ocultando mi rabia y mi determinación tras una máscara de calma. Cada paso, cada palabra y cada gesto eran calculados, controlados, guiados por una fría determinación de desenmascarar a mis traidores. Cuando llegó el momento crucial, cuando me puse frente al altar y Javier estaba a mi lado, sentí que mi corazón se paralizaba por el dolor. Pero la firmeza de la decisión ya estaba tomada, y la acción que daría inicio a mi liberación, a mi sanación, iba a empezar. Y con el notario presente, el mismo que firmaría la documentación, mi abogado interrumpió la ceremonia, presentando una orden judicial que suspendía la boda y que acusaba a mi madre y a Javier de fraude, conspiración y manipulación. La iglesia se sumió en el caos, las sonrisas se transformaron en miradas de horror y los murmullos, en gritos de indignación.
Mi madre y Javier intentaron negar las acusaciones, pero las pruebas eran irrefutables. Mi abogado mostró el cuaderno de mi madre, las grabaciones de nuestras conversaciones, los correos electrónicos y los mensajes de texto. Todos los detalles de su plan, las pruebas contundentes de su conspiración, estaban expuestas ante todos. Los invitados, atónitos, observaban la vergüenza de mis traidores. El silencio que invadió la iglesia fue más ensordecedor que cualquier grito. Y allí, frente a todos, la imagen de mi madre y de Javier, tan perfectos, tan nobles, tan respetados, se desvaneció, dejando al descubierto su mezquindad, su egoísmo y su falta de escrúpulos. En un intento desesperado por huir, mi madre y Javier intentaron escapar, pero la policía, que esperaba fuera, los detuvo y los condujo esposados, en medio de la humillación y el repudio de todos. Su imagen de personas honorables y respetables se había hecho pedazos, reducida a simples fragmentos de mentiras y ambiciones desmedidas. La boda, que había sido planeada como una celebración del amor, se había convertido en una exposición de la traición. Pero, en medio del caos, sentí una extraña sensación de alivio, una profunda liberación que me inundó por completo. La verdad había salido a la luz y los opresores habían sido desenmascarados. Mi vida, aunque marcada por el dolor, había comenzado a liberarse de sus ataduras. La noticia de la detención de mi madre y Javier se propagó como un incendio forestal, extendiéndose por todas las redes sociales y medios de comunicación. La opinión pública se volcó a mi favor y la reputación de mis traidores quedó reducida a cenizas. Las palabras de apoyo inundaron mi teléfono, mensajes de aliento y muestras de solidaridad, que aunque reconfortantes, me recordaban que esta era una batalla que debía luchar sola. Su ambición y su crueldad los habían llevado a su propia ruina, una caída que me permitió respirar de nuevo. La justicia actuó con celeridad y mi madre y Javier fueron declarados culpables de fraude, conspiración y manipulación, siendo condenados a varios años de prisión. Sus planes de robarme y de dejarme sin nada, se habían frustrado por su propia codicia, por esa ceguera que les impidió ver su propia bajeza y la de sus actos. Durante el juicio, mi abogado me reveló un detalle que mi madre y Javier habían pasado por alto en su plan, la cláusula secreta del testamento de mi abuela, esa prueba de amor que ella había dejado como último recurso para proteger mi futuro. Dicha cláusula establecía que, si yo era víctima de un intento de fraude, todos sus bienes pasarían a mi nombre, una decisión que me llenó de admiración por la sabiduría de mi abuela. El pequeño detalle que pasaron por alto, fue la clave de mi libertad. Con la herencia de mi abuela y los ahorros que recuperé, decidí iniciar un nuevo camino, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro. Creé una fundación para ayudar a otras víctimas de manipulación y abuso familiar. Utilicé mi experiencia, mi historia, para crear programas de empoderamiento y para dar voz a aquellos que, como yo, habían sido silenciados por sus seres queridos. La venganza no era mi meta, sino la búsqueda de la justicia, la construcción de un mundo donde el amor fuera más fuerte que el odio y la verdad, más poderosa que la mentira. En este nuevo camino, encontré personas maravillosas que creyeron en mí, que me acompañaron y que me ayudaron a sanar. Y así entendí que, aunque mi historia había estado marcada por el dolor y la traición, el futuro solo dependía de mi decisión. La justicia había llegado y estaba acompañada de una lección que no olvidaría jamás: el amor siempre triunfa sobre el mal. Actualización 1. 6 meses han pasado desde aquel día que cambió el curso de mi existencia. 6 meses desde que la careta de mi madre y Javier se hizo añicos, revelando el alcance de su traición. La tranquilidad que siguió a la tempestad no fue como la calma después de la lluvia, sino como la quietud de un campo de batalla, un silencio que resonaba con los ecos del dolor y el trauma. Los días iniciales fueron una travesía por un desierto desolado, donde la desesperanza me acechaba con cada paso y la inseguridad me impedía ver el futuro con claridad. La sensación de ser traicionada por quienes más amaba era una herida que quemaba, una cicatriz que parecía no sanar jamás. Los recuerdos de las sonrisas falsas, de las palabras llenas de mentiras, se repetían una y otra vez en mi mente, como un disco rayado que no podía dejar de sonar. El miedo a confiar, a amar de nuevo, se apoderó de mi alma, convirtiendo mi corazón en una fortaleza inexpugnable. No podía dormir, las pesadillas me perseguían y mi cuerpo se resistía a cualquier intento de seguir adelante. Fue entonces cuando decidí buscar refugio en la fundación que había creado, ese lugar que al principio había sido un espacio para canalizar mi rabia, pero que, con el tiempo, se había convertido en un santuario para mi alma. Al principio, éramos unos pocos que compartíamos el mismo dolor, pero poco a poco, la fundación comenzó a crecer, atrayendo a personas de todas las edades y orígenes,
que habían sido víctimas de abusos, de manipulaciones, de traiciones similares a la mía. En cada encuentro, en cada historia compartida, sentía que mi dolor se diluía, que mis heridas comenzaban a cicatrizar y que la esperanza renacía en mi interior. Los talleres, las charlas, las actividades y los grupos de apoyo se convirtieron en un espacio seguro para expresar mis miedos, mis frustraciones y mis anhelos. Y así comencé a ver la vida de una manera diferente. Escuchar a otros compartir sus experiencias me hizo comprender que no estaba sola, que mi dolor era válido y que la recuperación, aunque difícil, era posible. Las palabras de aliento, los abrazos cálidos y las miradas de comprensión se convirtieron en mi medicina, en una muestra de que el amor y la bondad podían vencer la maldad y la oscuridad. También recurrí a la ayuda de un terapeuta, un profesional que me ayudó a procesar mis emociones y a reconstruir mi autoestima. Las sesiones me permitieron identificar las dinámicas de manipulación y control que había normalizado a lo largo de mi vida, y me dieron las herramientas para romper con esos patrones y crear relaciones más sanas. Aprendí que la validación no debía buscarse fuera, sino dentro de mí, y que mi valor no dependía de la aprobación ajena. Poco a poco, la luz comenzó a filtrarse en mi oscuridad. El silencio ya no era un eco del dolor, sino un espacio para la reflexión y el crecimiento. Y las pequeñas señales de esperanza que se manifestaban en mi vida eran un faro que me guiaba hacia un futuro más prometedor. Era el comienzo de mi sanación, un camino lleno de obstáculos, pero también de momentos de paz interior y de una profunda sensación de libertad. Fue en esos momentos cuando me daba cuenta de que, aunque mi historia había estado marcada por la traición y el dolor, el futuro estaba en mis manos y que la decisión de ser feliz era solo mía. La fundación, al final, era mi terapia y mi salvación. Actualización 2. 10 meses han transcurrido desde aquel fatídico día, 10 meses en los que mi vida ha dado un giro de 180 grados, llevándome por caminos que jamás imaginé. El legado de mi abuela, más allá de sus bienes materiales, se ha convertido en mi guía y mi inspiración. La cláusula secreta de su testamento, la que me protegió del fraude, se convirtió en mi mayor fortaleza. Comprendí que mi abuela, con su sabiduría y su amor, había previsto lo que iba a suceder y que su misión era la de protegerme incluso desde la tumba. La herencia que recibí, más allá de su valor económico, se transformó en una herramienta para construir una vida con sentido y para ayudar a otros a encontrar su propia voz. Y así fue como decidí transformar el dolor en propósito, el sufrimiento en fortaleza y la traición en un motor de cambio. La Fundación, hoy convertida en un centro de empoderamiento, es un espacio donde la empatía, la resiliencia y la esperanza son los valores fundamentales. Los talleres, los grupos de apoyo y las actividades que organizamos no solo se enfocan en las víctimas de abusos familiares, sino que también están abiertos a todas las personas que buscan transformar sus vidas y alcanzar su máximo potencial. El propósito es enseñarles que, aunque las circunstancias sean adversas y el sufrimiento sea inevitable, siempre hay una luz de esperanza y un camino hacia la sanación. Y así, en cada rostro, en cada historia y en cada lágrima, encontré una razón para seguir adelante. En el Centro de Empoderamiento, conocí a personas extraordinarias, que han sabido transformar su dolor en arte, en música, en poesía, en activismo. Sus historias, sus experiencias y sus enseñanzas me inspiran a seguir luchando por un mundo más justo y más humano. He aprendido que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuerza, y que mostrar nuestra humanidad sin miedo es la forma más auténtica de conectarnos con otros. Descubrí que mi dolor, transformado en arte, podía inspirar a otros a encontrar la belleza en sus propias heridas y a transformar el sufrimiento en un motor de cambio. Comprendí que la honestidad con mis propias emociones era una forma de invitar a la autenticidad a la vida de los demás. También descubrí que las finanzas, ese poder que antes me oprimía, podía ser un instrumento para generar un cambio positivo en el mundo. Utilicé parte de mi herencia para crear un programa de microcréditos para mujeres emprendedoras que habían sido víctimas de abuso. Con estos programas, les brindamos la oportunidad de iniciar sus propios negocios y de recuperar su independencia económica, demostrando que la igualdad y la equidad son los pilares de una sociedad más justa. Y así, el dinero, que en algún momento de mi vida fue un instrumento de manipulación, ahora era un recurso para generar oportunidades. He descubierto una nueva pasión por la escritura y la oratoria, herramientas que me permiten expresar mis emociones, compartir mis experiencias y dar voz a aquellos que han sido silenciados. He publicado un libro con mi historia, una herramienta para inspirar y empoderar a otros. Y también he dado conferencias en diferentes lugares, contando mi testimonio y transmitiendo mi mensaje de esperanza y superación. Mis palabras, que alguna vez fueron silenciadas,
ahora eran un instrumento para la acción, una herramienta para la justicia y una invitación a la reflexión. El legado de mi abuela vive en cada acción, en cada palabra y en cada gesto que realizo. Su amor y su sabiduría son la guía que ilumina mi camino y la fuerza que impulsa mi propósito. Hoy puedo decir que, aunque mi historia haya estado marcada por el dolor y la traición, el futuro es una página en blanco que estoy dispuesta a escribir con valentía, con compasión y con una profunda fe en el poder de la resiliencia humana. Y así, dejando atrás el pasado, me preparaba para abrazar el futuro con esperanza y determinación. 12 meses han transcurrido desde el día en que la verdad se reveló, 12 meses de sanación, de transformación y de una búsqueda incansable de la plenitud. La herida de la traición, aunque sigue presente, ya no duele como antes, sino que se ha convertido en una cicatriz que me recuerda mi propia fortaleza. Los recuerdos de mi madre y Javier han perdido su poder, su capacidad de lastimar. Hoy, puedo ver su historia desde la perspectiva del amor, la compasión y el perdón. He aprendido que la venganza es un veneno que solo daña a quien lo consume, y que el perdón es la llave que libera al alma de la prisión del rencor. Decidí tomar el camino de la paz, no por ellos, sino por mí misma. Después de tanto dolor, después de tanta lucha, merecía vivir en paz. La llamada de mi madre, hace unas semanas, fue una sorpresa inesperada. Su voz, debilitada y llena de remordimiento, me pedía una oportunidad para disculparse, para expresar su arrepentimiento y para intentar reconstruir un vínculo, aunque fuera mínimo. Después de muchas dudas, decidí aceptar el encuentro. No sabía qué esperar, pero tenía la certeza de que había llegado el momento de cerrar este capítulo de mi vida. La visité en la prisión, y la encontré diferente. La mujer fuerte y exitosa que siempre había conocido, se había transformado en un ser vulnerable y arrepentido. Sus ojos reflejaban un profundo dolor y una gran tristeza, y sus palabras, aunque vacilantes, eran sinceras. Me habló de su vida en prisión, de su soledad, de su vergüenza y de la comprensión que había llegado tarde a su vida. El amor es más importante que el poder, la codicia y el control. Me pidió perdón por su traición, por su manipulación y por el daño que me había causado. Le escuché con atención, sin interrumpirla, sin juzgarla, y vi en sus ojos un atisbo de humanidad. Le dije que la perdonaba, no por ella, sino por mí, por la necesidad de liberarme del pasado y de abrazar el futuro con esperanza. También decidí contactar con Javier, con la intención de escuchar sus disculpas. A través de una videollamada, lo vi solo, con la mirada perdida y la voz quebrada. Me dijo que había comprendido la magnitud de su error, que se sentía avergonzado de sus acciones y que había pasado cada noche pensando en cómo reparar el daño que me había causado. Sus palabras no aliviaron mi dolor, pero sí me ayudaron a entender que su sufrimiento era el resultado de sus propias decisiones y que no podía seguir permitiendo que su oscuridad me consumiera. También a él, le ofrecí mi perdón. No como un acto de debilidad, sino como una muestra de mi propia fortaleza. Comprendí que la libertad no se encontraba en su castigo, sino en mi capacidad para perdonar y para seguir adelante. Hoy, puedo decir que he alcanzado la plenitud, esa sensación de paz interior que surge de la aceptación, de la comprensión y del perdón. Mi vida es un testimonio de que el amor, la verdad y la justicia siempre triunfan. La fundación sigue creciendo, ayudando a miles de personas a encontrar su propia voz y a construir sus propios caminos. Y yo, por mi parte, sigo aprendiendo, sigo creciendo y sigo amando, con una certeza inquebrantable en el poder de la resiliencia humana. Soy una superviviente, pero también soy una guía, un ejemplo de que la luz puede vencer la oscuridad y de que el amor siempre es la respuesta. La sanación, en mi caso, era un proceso continuo.